Bueno, nosotros vamos a hablar sobre lo que son las integrales de línea escalares y vectoriales. Iniciamos con una pequeña definición de lo que es la integral de línea escalar. Sabemos que la integral nos representa el área sobre la curva. En este caso, la integral de línea escalar de una función nos representa lo mismo, pero por el sumatorio de varias integrales. Y esa nos lleva de Rn a R. Y esta integral se representa por el límite cuando delta t tiende a 0 del sumatorio de k igual a 1 hasta n de la función de x k por el módulo de la función prima de x k, y esto por delta s. En este caso, ds representa, delta s representa la longitud del rectángulo escogido para evaluar la integral, y si esta integral nos sale positivo, nos saldría el área total de la función, de la gráfica de la función. En este caso, la integral se representa, como ya se ha escrito antes, como integral de x es la curva de la función ds. A continuación se dará un pequeño ejemplo de esto. Entonces, x íntegro de 0 a 2pi. A 2pi y sea la función x igual a coseno de t, seno de t, t, y sea f de x, y, z igual a x o y más z. Comenzamos a calcular lo que vendría a ser la derivada de x de f de s igual a la integral definida de 0 a 2pi y esto sea f de x la derivada de x tendría que ser la derivada de x de t, y esto me quedaría que es igual a menos seno de t, coseno de t, 1. Entonces esto vendría a ser el módulo de la derivada de x de t, y esto será igual a la raíz de seno cuadrado, sea la raíz de seno cuadrado por t más coseno cuadrado por t más 1, y esto nos da igual a
raíz de 2. Esto nos da igual a raíz de 2. Teniendo eso, nosotros empezamos a lo que es calcular lo que nos quedaría. Bueno, esto nos quedaría en función de x dt, y esto sería igual a coseno de t más 1 igual a 1/2 de seno de 2t más t. Obteniendo esto, empezamos a evaluar lo que es la derivada. Vendría a ser nuevamente integral de x f de s, y esto es igual a la integral definida de 0 a 2pi, y el cual quedaría como 1/2 de seno de 2t más t, y esto es igual a raíz de 2 de t. Esto vendría a ser la raíz, a esto quedaría así, raíz de 2t, y esto sería igual a raíz de 2, la integral definida de 2, o de 0 a 2pi, en lo cual nos quedaría que nuevamente 1/2 seno de 2t más t de dt. Procedemos a evaluar lo que vendría siendo la expresión, y nos quedaría que raíz de 2, y esto sería a menos 1/4 de coseno de t, coseno de 2t más 1/2 de t cuadrado cerrado, y esto se evalúa en el siguiente, que viene a ser evaluado en 0 a 2pi, y esto nos da como resultado que raíz de 2 menos 1/4 más 2pi cuadrado menos, nuevamente menos 1/4 más 0, y esto como resultado nos lleva a 2 raíz de 2pi cuadrado. Este sería el resultado. Listo. Bien, ahora vamos a proceder a definir lo que son los... Siguiendo el mismo, partiendo del concepto ya expuesto por mis compañeros, vamos a proceder a explicar lo que es la integral de línea. En el caso anterior vimos escalar, en este caso vamos a observar lo que es la integral de línea vectorial. Bien, entonces en este caso, como su concepto, la palabra, la definición dice línea vectorial, lo que vamos a lograr con esto es integrar un campo vectorial a lo largo de una trayectoria. Entonces pues podemos comenzar un poco definiendo. Sabemos que la trayectoria viene dado por esta notación, sea x,
una trayectoria que vaya desde A hasta B en este intervalo, que nos lleve a un espacio cualquiera Rn, en este caso de clase C1. Bien, entonces podemos, partiendo de esto, definir, como ya observamos el concepto, la palabra línea vectorial, sea F, un campo, vamos a definir un campo vectorial F, un campo vectorial que esté definido sobre un subconjunto de X de Rn, tal que X contiene la imagen de X. Pues vamos a este campo vectorial F está definido por un subconjunto de X de los elementos de Rn, y tal que X contiene la imagen de nuestra trayectoria. X tiene la imagen de nuestra trayectoria del campo vectorial F, de esta trayectoria. Contiene los elementos de imagen. Entonces, podemos a partir de esto suponer que F varía continuamente a lo largo de nuestra trayectoria X. F va a variar a lo largo de la trayectoria, continuamente a lo largo de esta trayectoria. Entonces ahora sí vamos ya a la definición más formal. Ya la integral de la línea vectorial de un campo vectorial de F a lo largo de una trayectoria. Entonces la integral de nuestro campo vectorial F a lo largo de X, nuestra trayectoria X que va en el intervalo de A a B. Esto nos va a llevar a un espacio Rn. Podemos dar la notación para definir esto. La integral de X de nuestra que los límites, la integral está definida por la trayectoria. En este caso, como pueden observar, se coloca esta X de acá que viene a representar la trayectoria en el intervalo. Entonces de X vamos a realizar la operación de F, campo vectorial F, punto ds, que de otra manera podemos, esto vendría a representar campo vectorial F punto diferencial de S, lo cual podemos ubicarlo mejor descomponiendo un poco esto de aquí del campo vectorial. Nuestra integral definida en nuestros intervalos de la trayectoria A y B de nuestra función f, nuestro campo vectorial, f de x de t, tenemos una función de función, punto esta operación, esta primera componente, este campo vectorial, vamos a realizarlo punto nuestro diferencial de S, que vendría a ser la derivada de x con respecto a t, diferencial de t. Entonces, bueno, este diferencial de S, evidentemente va a ser una cantidad vectorial. Va a darnos la diferencial de posición a lo largo de la trayectoria. Es por eso que realizamos la operación con este diferencial de S, porque estamos partiendo de cantidades vectoriales. Bien, entonces ahora vamos a proceder a realizar un ejemplo. Bien, en este ejemplo 3 nos sugiere el libro, nos habla del campo vectorial radial CAF, nos da un campo vectorial F, que es un campo vectorial radial que se encuentra en R3. Ya, este campo vectorial F se encuentra dado por X, Y y Z. En esta notación, o lo mismo que poner XY más YJ más ZK.
Bien, establecemos nuestro campo vectorial, nos dice que tenemos una trayectoria que está definida en los intervalos de 0 a 1, que nos va a llevar efectivamente a un R3, cumpliendo un poco la definición que establecimos, que X, que es la trayectoria, que tiene que ver con nuestro diferencial de X. Ya saben, para recordar, campo vectorial, punto, diferencial de S, diferencial de S, que es nuestra trayectoria derivada. Entonces nos da esta trayectoria, el intervalo, y nos da nuestra trayectoria con respecto a t, la cual, como ya observamos de aquí, está definida en un espacio R3. Entonces tenemos nuestra trayectoria de x de t, que viene dado por t, 3t cuadrado, 2t cubo. Y de esto también podemos ya, siguiendo el mismo paso aquí, derivar esta trayectoria, que vamos a obtener 1,6t, nuestra última componente 6t cuadrado, integrando. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Entonces, para realizar esta operación vamos a utilizar nuestro campo vectorial y nuestra trayectoria derivada en estos intervalos, en este intervalo de 0 a 1. Y bien, siguiendo la estructura de esto, que nos establece un intervalo f, campo vectorial, punto diferencial de S. Sabemos que nuestro intervalo está entre 0 y 1 definido. Va a ser nuestro campo vectorial, nuestra función f, en función f de x de t, en función de nuestra trayectoria y del tiempo de t, que le vamos a llamar tiempo. Está definido eso, punto, nuestra trayectoria derivada de t, en este caso, que es la variable que estamos, diferencial de t. Bien, entonces simplemente un poco ya reemplazando estos valores que obtenemos aquí, sabemos que es nuestra integral definida en 0 y 1, límite superior, límite inferior. Bien, un poco haciendo de manera rápida esta parte de la ecuación que podemos observar aquí de la izquierda. Esta parte, f de x de t, o sea, f en función de nuestra trayectoria, nosotros vamos a obtener este siguiente campo vectorial. Vamos a obtener t, 3t cuadrado en nuestra otra componente j, y 2t cubo en nuestra otra componente k. Esto punto, tenemos lo que esta parte de acá, que es justamente lo que tenemos de acá, que es nuestra trayectoria derivada, que vamos a reemplazar acá. Tenemos en este caso 1,6t, 6t cuadrado dt, todo esto dt. Entonces ya una vez ya tenemos ya establecido nuestra trayectoria, procedemos a realizar ya el producto punto, efectivamente componente con componente, como se puede observar aquí, componente con componente, donde vamos a obtener lo siguiente para poder ya evaluar nuestra integrar y evaluar. Entonces esto va a quedar de la siguiente manera: tenemos t más 18t al cubo más 12t quinta de t. Entonces finalmente esto procedemos ya a integrar y a evaluar. Sabemos que la integral de t en este caso va a ser t cuadrado sobre 2, más la integral de este lado de acá. Vamos a obtener 9t cuarta sobre 2, realizando un poco ya de operaciones, más 2t a la sexta, igual realizando operaciones. Esto vamos a evaluar cuando t es igual a 1
y cuando t es igual a 0, igual límite superior menos límite inferior. Esto va a ser igual a 1 al cuadrado sobre 2 más 9 por 1 a la cuarta, 9 por 1 a la cuarta sobre 2 más 2 por 1 a la sexta. Todo esto menos evaluado en el límite inferior tenemos 0. Sabemos que evaluando el 0 en toditos estos, 0 al cuadrado para 2 es 0, 0 por a la cuarta por 9 para 2, 0, y 0 por 2, 0. Entonces vamos a obtener finalmente el resultado de 7, ya realizando operaciones, como el valor de la integral, de esta integral del campo vectorial. Gracias.